Vale, muy bien chicos, pues vamos a empezar esta clase de hoy y empezamos recordando para los que venís hoy por primera vez que las clases que hacemos aquí siempre tienen la misma estructura. Siempre hay una parte, la parte inicial en la que estamos ahora, en la que lo que hacemos es una práctica de escucha profunda. Aquí la idea es abrir bien los oídos, instalarse de una manera clara en la escucha. Y en este sentido, lo que os pido es que estéis conmigo cuando hablo, que no me dejéis sola, porque muchas veces cuando estamos escuchando al otro, también estamos escuchando a la vez este diálogo interno que se despierta cuando estamos recibiendo lo que el otro nos está diciendo. Entonces, nosotros aprovechamos esta pequeña parte de teoría para ir ya enfocando la mente. Empezamos a llevar la mente hacia un solo sitio y este sitio de momento va a ser mi voz. Dentro de un ratito vamos a ir a hacer una meditación guiada y ahí la apertura del foco va a ser un poco más amplia. Vamos a permitirnos ir cambiando de foco atencional, es decir, vamos a ir cambiando de objeto y por tanto no vamos a estar hablando tanto de una práctica de concentración como la que estamos haciendo ahora mismo, sino que vamos a hablar más de una práctica de observación, porque vamos a ir observando todos los fenómenos internos. Y una cosa que sucede cuando observamos los fenómenos internos, cuando empezamos a observar lo interno, es que empezamos a ver eso que es interno. Y esto es lo bonito y lo valioso de la práctica. Porque si no nos paramos nunca a mirar cómo estamos, si no hacemos nunca este gesto de frenar y volcar la mirada hacia lo interno, ¿cómo vamos a saber cómo está esto que es interno? No hay manera humana de saber cómo estamos, no hay manera humana de saber qué es lo que necesitamos, si no nos paramos a mirar, aunque sea un rato de vez en cuando. Entonces, uno de los efectos que tiene la práctica meditativa cuando es sostenida en el tiempo, cuando vamos viniendo a clase, cuando vamos practicando en casa, es que empieza a haber una visión muy clara de cuáles son las necesidades internas. Y esto lo hemos dicho ya en clases anteriores. Necesitamos la visión clara de lo interno, necesitamos ver claramente cómo estamos para poder encontrar la fuerza suficiente que requiere hacer cambios. Si no vemos con claridad que estamos estresados, si no vemos con claridad que hay demasiadas cosas dentro, nunca va a surgir el impulso de eliminar cosas del día a día. Nunca va a surgir el impulso de querer hacer cambios en el día a día. Entonces, una de las transformaciones más radicales y más importantes que nos proporciona la práctica meditativa es precisamente esta claridad en la visión. Y aquí sucede una cosa interesante, y es que esta claridad en el ver es una cosa que le pasa al sujeto que mira. Esta claridad no tiene que ver con el objeto que es visto, sino con el sujeto que está mirando. De manera que cuando esta capacidad de ver se desarrolla dentro, empezamos a ver lo interno con mucha más claridad, pero automáticamente esta capacidad de ver se traslada a lo de fuera y entonces empezamos a ver lo de fuera también claramente. Por eso las prácticas ancestrales, las prácticas clásicas, las prácticas en el ámbito del yoga, del budismo de hace 2500 años, no estaban orientadas a disminuir el estrés o la ansiedad, estaban orientadas a poder ver que las cosas son como son, estaban orientadas a poder desarrollar esto que los yogis llaman la capacidad penetrativa de la mente,
esta capacidad de ver las cosas con claridad. Y puesto que sobre algo tenemos que practicar, puesto que necesitamos objetos a los cuales dirigir esta mirada, lo que hacemos es utilizar objetos internos. Esta es la gran propuesta que nos hacía el Buda. Esta práctica de mirar hacia los objetos internos es propia del budismo. Y a nosotros, gente contemporánea del siglo XXI, nos resulta tremendamente útil porque nos permite precisamente hacer eso que comentábamos hace un rato, nos permite ver cómo estamos. Entonces, este es uno de los primeros efectos, uno de los efectos más claros y que se manifiestan en primer lugar cuando hacemos una práctica meditativa regular. Pero hay otros efectos de la práctica. Y otro de estos efectos de la práctica que tenemos que conocer si vamos a ser meditadores es que la práctica nos vuelve más sensibles. Y esto lo hemos comentado muchas veces ya en clase también. Nos convierte en personas más sensibles precisamente porque miramos con más atención. Y puesto que miramos con más atención, empezamos a notar con más claridad. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la práctica a veces es intensa. La práctica meditativa, cuando empieza a ser un poco profunda, viene acompañada de mucha intensidad. Y tenemos que estar preparados para esta intensidad. Tenemos que saber, a nivel teórico, en primer lugar, pero también después a nivel profundo, tenemos que saberlo con todo el cuerpo, que las sensaciones de relajación durante la práctica pueden ser fuertes, pueden ser intensas. Y es importante saber y recordar que es normal que sea así. Porque con la práctica, una de las cosas que pasa es que toda la energía que normalmente perdemos en estar pensando cosas que no es necesario pensar, toda la energía que perdemos en resolver problemas, en hacer cálculos, en hacer planes, toda esta energía que gastamos en hacer las cosas típicas del día a día, aquí se va acumulando. Y este cúmulo de energía, esta energía que de repente empieza a acumularse dentro, por el efecto de la relajación muscular que viene de la mano de la práctica, empieza a circular dentro del cuerpo. Normalmente no tenemos esta energía extra porque la gastamos en hacer cosas que necesitamos hacer en el día a día. Pero es que además de esto, la musculatura está tan tensa que aunque tuviéramos energía extra, esa energía no circularía por dentro del cuerpo. Cuando estamos practicando, cuando estamos meditando, hay un plus de energía que se empieza a almacenar dentro y además esa energía encuentra un cuerpo mucho más suelto, una musculatura mucho más aflojada, por la cual empezar a circular. De manera que es muy frecuente, es muy normal y es esperable durante la práctica que haya movimientos energéticos, que de repente empecemos a notar cosas que no es habitual sentir. Y por esto estas clases son importantes, porque en nuestra cultura no hay un conocimiento extenso, no hay un conocimiento profundo de lo que significan las prácticas meditativas. No tenemos ni idea de la práctica interna, porque la cultura no nos da esta base teórica, no nos da este marco conceptual. Si viviéramos en la India y hubiéramos crecido en la India, aunque no hubiéramos meditado nunca, sabríamos que con la práctica llegan este tipo de sensaciones, porque culturalmente es algo que se sabe.
Entonces, es importante que nosotros lo sepamos también, porque tenemos que tener claro que cuando la intensidad empiece a presentarse, y tarde o temprano siempre se presenta, nuestro trabajo como meditadores, nuestra tarea como meditadores, va a ser la de siempre. Simplemente tomar nota de que ahí hay una intensidad. Y si la intensidad viene acompañada de sensaciones incómodas, vamos a tomar nota simplemente de esa incomodidad. Sabemos que en la práctica habrá momentos de todo. Habrá momentos agradables, sensaciones agradables, y habrá momentos y sensaciones que no serán agradables, que no serán bonitas. Lo importante, y esto tenemos que tenerlo siempre presente, es que nuestro trabajo como practicantes es inhibir el impulso que surge dentro de juzgar lo que vemos cuando lo que vemos no nos gusta. No es de nuestra incumbencia juzgar si lo que hay ahora es agradable o no. No es de nuestra incumbencia juzgar si lo que hay ahora es un avance en la práctica, algo que podemos percibir como un avance en la práctica o algo que podemos percibir como un estancamiento. Tampoco es de nuestra incumbencia juzgar la evolución que vamos viendo de semana en semana. Lo único que está encima de la mesa para nosotros como practicantes es venir a clase, es practicar. Y como dicen los yogis, centrarnos en la acción y olvidarnos de los frutos de la acción. Y esto es muy importante. Es muy importante porque cuando dejamos las expectativas a un lado, cuando dejamos de pretender que estamos llegando a algún lado, cuando deja de haber lucha a nivel interno, ahí es cuando surge la apertura que necesitamos para que el estado meditativo profundo surja dentro. Todo lo que hacemos en estas clases, todo, desde lo primero hasta lo último, está pensado para llevarnos a un estado de apertura interna. Esto es lo más importante. Cuando algo empieza a abrirse dentro, todo lo demás viene solo. Entonces nos centramos en la acción y nos olvidamos de los frutos de esa acción.